Bueno, muchachos, entonces, antes de que empecemos con lo que tiene que ver con espectrofotometría, que es el tema que tenemos que trabajar nosotros en el último corte, me interesaría saber qué ha pasado finalmente pues con ustedes. Siento que hay como mucho silencio administrativo por parte de algunos de ustedes y quisiera saber cuáles vienen siendo las razones. Pues no sé la dificultad que puedan estar presentando o que están esperando, porque me preocupa, termino realmente yo preocupado de ver que por lo menos en muchos casos me comunico, envío correos y no recibo respuesta de parte de ustedes. ¿Listo? No desaprovechemos, no dejemos entonces esto como para perder el tiempo. Entiendo que ustedes efectivamente pagaron por un semestre presencial, esto se sale de las manos de todos. Finalmente después tendremos que recuperar también el tiempo de laboratorios, eso sí se hará de forma presencial. Pero pues mientras tanto, muchachos, comuniquémonos de las maneras que podamos. Como les digo, tenemos ahí entonces una línea directa que viene siendo el WhatsApp. Y finalmente pues no dejemos atrasar las tareas. Listo, en este momento ya tengo que cerrar yo notas del segundo cohorte y la idea es que podamos, si ustedes quedan atrasados y quedaron debiendo algo, o sea, en cualquier momento me entregan y aunque yo no voy a poder hacer correcciones en ese segundo corte, pues podemos entonces igual ponerle puntos extras al tercer corte para que no vayamos a estar sufriendo por nota al final. Bueno, recuerden igual, la idea es que yo les voy a dejar muy poquitas tareas, pero pues la idea es que cumplamos con lo que tenemos nosotros que hacer por parte y parte. Bien, para hoy lo que tenemos que trabajar nosotros viene siendo la espectroscopía. Bien, y dentro de la espectroscopía, lo que nosotros tenemos que entender es que generalmente, o lo que vemos en primero y segundo corte, son las maneras en las que la materia puede ser cuantificada por medio de análisis clásicos. ¿Sí? Una titulación, una gravimetría en la que yo puedo precipitar, un análisis en el que un indicador me dice cuál viene siendo el punto final de esa titulación. Pero en la actualidad nosotros en la parte de la industria vemos que está todo automatizado y finalmente muchas veces el análisis no lo hace el operario, sino que el análisis lo termina haciendo un equipo. Ya viene la parte entonces del profesional que analice los datos que el equipo arroja. Bien, cuando hablamos de la espectroscopía tiene que ver con de qué manera el espectro de las radiaciones, de las diferentes radiaciones, pueden afectar o pueden tener interacción con la materia. Bien, entonces, hay espectroscopía y la que vamos a trabajar nosotros es de absorción molecular. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del espectro electromagnético completo, ¿sí? De la radiación electromagnética, nosotros decimos que estamos trabajando, un ejemplo, estamos desde los rayos gamma, ¿sí? Pasando por los rayos X, vamos a colocar estos datos, son solamente como para que nosotros nos contextualicemos en cuál es la pequeña franja en la que vamos a trabajar nosotros. Después de los rayos X están los UV, hay una parte muy pequeñita que son los visibles, que le hago el énfasis porque es lo que se va a trabajar acá, el visible. Y tenemos después de eso los infrarrojos, tenemos los microondas y tenemos microondas. Y tenemos lo que es el FM y el AM, ¿sí? Que son las ondas de radio. Bien, si hablamos nosotros del espectro completo en metros, vamos a poner por acá, nosotros diríamos que, bueno, tengo que entender que lo que estamos trabajando aquí son espectros electromagnéticos, ¿no? Entonces son ondas lo que yo estoy analizando. Y sabemos nosotros que las ondas tienen cierta frecuencia, tienen cierta amplitud de onda. Entonces, cuando yo estoy trabajando una onda, pues tengo que analizarla desde un punto X, ¿sí? Hasta el mismo punto, y eso es lo que me da la amplitud de esas ondas, ¿sí? Cuando yo mido esto va a ser X metros, y hay diferentes tipos de ondas, ¿sí? Entonces,
Cada una de ellas pues va a tener una amplitud diferente. Si vamos a decir que aquí es Y, y vamos a decir que acá vendría siendo un ejemplo, un alfa. Sí, entre cada una de ellas lo que yo tengo que saber es que hay una amplitud. Si nosotros trabajamos esas amplitudes, si analizamos esas amplitudes en metros, les estaba diciendo yo, pues entonces lo que se analiza, lo que se estudia es que está desde los 10 a la menos 12 metros hasta los 10 a la 4 metros, estaríamos hablando nosotros, ¿sí? 10 a la 4, 10.000 metros, ¿sí? 10 kilómetros entre pico y pico de esa misma onda. Esas ondas que nosotros trabajamos entonces como frecuencias de radio, ¿sí? Son como bueno, no son como, son las que menos interacción tienen con la materia. Nosotros estamos inmersos todo el tiempo en ese tipo de radiaciones. ¿Por qué? Porque en este momento hay una antena de radio que está emitiendo para todo Bogotá, ¿sí? Y aunque nosotros no estamos sintiendo eso, si tuviéramos un equipo, un transistor que pudiera descifrar esas ondas, pues entonces tendríamos como tal una emisión de radio. Bien, como les digo, esas ondas no tienen interacción con la materia o no interacción que pueda ser de alguna manera medible y que llegue a afectar. Hablamos acá por lo menos de las microondas, supongo que han escuchado, bueno, tendrán o han visto un horno microondas y vemos nosotros que ese tipo de interacciones, esas ondas, sí logran hacer que la materia vibre. Y cuando la materia vibra, generalmente en las moléculas del agua, pues entonces esto hace que la temperatura interna del sistema aumente, ¿sí? Las microondas calientan la comida. Entonces quiere decir que si la comida es materia, pues entonces afectan y afectan de una manera que nosotros podemos notar. El infrarrojo, nosotros lo podemos ver, el infrarrojo cercano, está el infrarrojo cercano y el lejano. El cercano, el que está muy pegado al visible, nosotros lo observamos cuando vemos un carbón al rojo vivo en la noche, porque nosotros notamos que hay una emisión de color rojo y si nosotros ponemos la mano entre nuestros ojos y el carbón podemos sentir la temperatura. Entonces ahí hay doble interacción. A nuestros ojos registramos el color rojo y además de eso es también una radiación térmica. Nosotros podemos sentir calor. Todo lo que es el visible, que es el que nos interesaría a nosotros, está en nanómetros, o sea, 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? En esa parte chiquitica, a la menos 12, a la menos 9, estamos aquí hablando nosotros, estaríamos entre los 400 nanómetros y los 700 generalmente, ¿sí? Todo ese tipo de ondas electromagnéticas son las que nosotros podemos registrar con nuestros ojos, ¿sí? La única manera para que nosotros no veamos es porque no hay ese tipo de radiaciones y tenemos que entender nosotros una parte importante que tiene que ver con la teoría del complemento, que se trabaja mucho más en la parte artística que en la parte científica, sin embargo están muy relacionados, y es que si yo veo este tablero blanco, no es porque sea blanco, sino porque el complemento del blanco vendría siendo el negro. ¿Sí? Entonces quiere decir eso, que este cuerpo realmente es negro y por lo mismo no absorbe ninguna longitud de onda, sino que todas las longitudes de onda en el espectro de lo visible llegan al tablero y todas se reflejan. Como todas las longitudes de onda de lo visible mezcladas me dan el color blanco, lo que mis ojos registran y lo que decodifica mi cerebro es el color blanco. Si yo algo tuviese que fuera negro, pues entonces lo que pasa es que ese cuerpo está absorbiendo todas las radiaciones, como el filo por lo menos del tablero. Entonces en ese caso llegan las radiaciones, se quedan en ella y por lo mismo mis ojos no reciben ese reflejo. Eso sería un negro perfecto, ¿no? Un negro en el que no se devolviera absolutamente nada. El único negro perfecto que nosotros podemos conocer es el de los agujeros negros. De resto, igual se produce una emisión, obviamente en menor cantidad, en menor intensidad, y por eso es que nosotros lo vemos de color negro. Bien, un ejemplo entonces, veo un cuerpo que tenga la coloración verde. Si es coloración verde es porque tiene todos los colores menos el amarillo y el azul. Entonces a ese cuerpo llegan todas las longitudes de onda del espectro de lo visible entre los 400 y los 700 nanómetros y absorbe todas las longitudes de onda menos esas dos, menos la azul y menos la amarilla.
Entonces esas dos ondas son reflejadas y nuevamente mis ojos registran esa mezcla de esas dos longitudes de onda y pues mi cerebro va a decir ese es el color verde. Bueno, ¿tienen interacción con la materia? Claro que tienen interacción de la materia. Por eso en esta parte de la espectroscopía nosotros vamos a hablar de la espectrofotometría de absorción. Todo lo que estamos trabajando acá es absorción. ¿Por qué? Porque también hay de emisión. Si yo caliento un cuerpo al rojo vivo, entonces después ese cuerpo va a empezar a emitir fotones y yo también puedo medir cuánto está emitiendo, ¿sí? Y eso pues también depende de cuánta energía yo puse en el sistema, de qué manera esos electrones se excitan. Cuando los electrones se excitan, suben a niveles superiores, hablando del átomo, y cuando se devuelven, entonces esa energía que tenían ahí, ese paquetico de energía, es a lo que nosotros llamamos un fotón. Cuando vuelva a caer ese electrón a su estado basal, esa energía que es emitida pues también puede ser medida. Vamos más hacia allá, estamos hablando del ultravioleta. Los ultravioletas, entonces nosotros hemos visto que hay ciertos animales que emiten en ese tipo de coloraciones, en ese tipo, perdón, de espectro electromagnético. Hay animales, insectos que pueden ver en esa franja también de lo ultravioleta, pero nosotros en ese momento, ¿qué podemos hablar de ella? El ultravioleta es emitido por lo menos en el momento en el que nosotros quemamos magnesio. O también sabemos nosotros que la luz del sol emite también radiación ultravioleta. ¿Y qué pasa si nosotros nos exponemos al sol sin bloqueador? Entonces nosotros podemos generar un daño en la membrana de las células y ese daño en la membrana de las células es lo que genera cáncer, ¿sí? Entonces vemos que el ultravioleta también afecta de alguna manera la materia. De alguna manera no, afecta y bastante. Incluso también en muchos sistemas, en muchos laboratorios, se esteriliza con radiación ultravioleta. Y si yo entro al laboratorio, a la cámara que está en ese momento con luz ultravioleta y miro sin ninguna protección, se me pueden quemar las retinas de los ojos. Son accidentes que pasan muy a menudo cuando las personas están empezando a trabajar con radiaciones ionizantes como los ultravioletas. Los rayos X para las radiografías, entonces vemos nosotros que tiene poca interacción. Casi toda la radiación X pasa y solamente una parte pequeña se queda, la de los huesos. Entonces por eso podemos obtener nosotros esas radiografías. Y las radiaciones gamma son las que tienen mayor energía y son más difíciles de parar. Si en algún momento ustedes vieron el documental de Chernobyl o si conocen o han escuchado hablar de todo lo que tiene que ver con estas energías ionizantes producidas por el decaimiento de isótopos radioactivos, entonces la radiación gamma es una de las radiaciones más difíciles de detener porque tiene muy poca interacción con la materia. Entonces esas bóvedas de cemento que hacen en los reactores para proteger esos núcleos, que son muchos metros de concreto, muchas capas de plomo, son para buscar detener esta última radiación que genera también muchos daños en la materia, pero que tiene una energía tan alta que atraviesa la materia, hace mucho daño, ioniza, pero es difícil de detener porque son radiaciones con energías altísimas. Bien, entonces, poca interacción, calienta la materia, el infrarrojo me sirve para analizar, yo puedo analizar azúcares, yo puedo analizar niveles de proteína, yo puedo analizar los grupos funcionales que puede tener cualquier sustancia en el infrarrojo. El visible es entonces toda la parte que nosotros registramos con nuestros ojos y también es la que vamos a profundizar en este momento en la clase. Ultravioleta, entonces decimos que afecta a las membranas. Rayos X, interacciones medianas bajas en las que solamente pues podemos ver en las placas fotográficas los huesos porque hay menor interacción con ellos y mayor con más con ella que con la de la piel, y sin embargo todas esas radiaciones se están atravesando y las gamma. Bien, entonces, como les digo, todos tienen interacción con la materia y esta parte que es la que a mí me interesa porque es la que vamos a trabajar nosotros en la espectrofotometría, espectro porque estamos hablando de radiaciones, de toda la radiación electromagnética, foto porque tiene que ver con la parte de la luz visible, y metría que es medición. Bien, cuando nosotros estamos trabajando esta parte, que es la parte de la interacción que va a haber entre una sustancia, una cuantificación, porque en este momento seguimos hablando de química analítica, la idea o la función principal es cuantificar. Lo que nosotros tenemos que saber
es que existe un equipo, el equipo se llama el espectrofotómetro, hay muchos equipos de absorción y de emisión que funcionan de la misma manera. Les dibujo acá más o menos cómo es el equipo. Entonces tengo yo una fuente de luz. ¿Listo? Esa fuente de luz está emitiendo todas todas las longitudes de onda entre los 400 y los 700 nanómetros. Vale la pena, si esto se llama ultravioleta es porque el que es más cercano es el violeta, el que está aquí más lejos es el rojo, ¿cierto? Y entre ellos, pues entonces yo puedo decir que está el azul, está el verde, el amarillo, el naranja, hasta el rojo, ¿sí? Esa viene siendo como esta parte de todas las coloraciones. Entonces, este bombillo está emitiendo en todas las longitudes de onda. ¿Qué es lo primero que viene haciendo o estando en ese equipo después de la fuente? Viene un canal, ¿sí?, que hace que toda la luz que va en todas las direcciones se enfoque hacia una sola parte, ¿sí? Entonces ahora, la luz iba hacia todas sus partes, pero ahora yo la tengo en una sola dirección, ¿listo? Sin embargo, esas longitudes de onda, porque aquí yo tengo la mezcla de todas las longitudes de onda de lo visible, una luz blanca, entonces va a pasar por un prisma. ¿Qué es lo que hace el prisma? El prisma me va a descomponer la luz en todas las longitudes. Y si hablamos que este bombillo que tenemos acá, esta fuente lumínica, está produciendo luz blanca, pues entonces yo voy a tener todas las longitudes de onda desde los 400 hasta los 700. Bien, después de eso viene un monocromador, es otro canal muy parecido a este, pero ¿qué me permite? Si yo necesito entonces pasar una longitud solamente de, qué sé yo, 500 nanómetros, más o menos, entonces donde tengo yo una coloración verde, ejemplo, ¿listo? Yo solamente necesito ver de qué manera hay una interacción ahí, o mejor aún, en qué sé yo, 550 que nosotros trabajamos para la determinación amarillo. De sustancias amarillas, el día que tengamos el laboratorio, pues entonces vamos a buscar longitud de onda cercana a los 550 nanómetros. ¿Listo? Ojo, esos 550 nanómetros me está diciendo que es la distancia que hay entre cresta y cresta de la onda en esa longitud electromagnética. ¿De cuál estoy trabajando yo en este momento? De la visible. Listo. Este monocromador, este canal que me permite que solamente pase un haz de luz, se puede cambiar, se puede mover con el equipo. ¿Por qué? Porque yo puedo necesitar 400, 410, 420, 500, 550, 600, 700. Esta parte del equipo va a irse moviendo. Después tengo un espacio donde yo puedo poner mi muestra. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Entonces, si estoy buscando aquí que pase la luz amarilla, es porque quiero ver esta sustancia qué interacción tiene con el amarillo. Quiere decir que esta sustancia no es amarilla, ¿sí? Porque lo que está absorbiendo es la luz amarilla. Cuando yo la mire, pues yo no voy a ver en ella una coloración de ese tipo, porque es la única que se queda en ella, en esta sustancia. Muchas veces la sustancia desconocemos cuál es la longitud de onda en la que hay mayor interacción. Nos toca buscar, ya después hablaremos del tipo de curvas, de cómo se hace ese tipo de análisis. Bien, entonces tengo aquí la muestra. En la muestra la luz va a pasar. Voy a colocar acá como un zoom de lo que está pasando en la muestra. Decimos que aquí tengo mi tubo de ensayo, tengo mi sustancia y aquí está pasando la luz visible. ¿Sí? Bien, resulta que yo puedo tener una sustancia, un ejemplo, pensemos nosotros en un vino, ¿sí? Entonces tenemos un vino y ese vino pues tiene diferentes tipos de sustancias. Tiene azúcares, tiene taninos, tiene sustancias solubles como tal, tiene grados de alcohol. Es una matriz muy compleja en la que hay muchas sustancias. Pero resulta que yo quiero ver como tal los taninos, ¿sí? Los taninos son los que le dan esa astringencia, ese sabor característico a los vinos. Y que tienen muchas propiedades porque son antioxidantes de alguna manera, entonces funcionan como sustancias que se oxidan más fácil y por lo mismo protegen el sistema de que se oxiden otro tipo de células, otro tipo de membranas. Entonces resulta que yo acá tengo esa sustancia, estoy buscando cómo medir los taninos y
digamos que aquí están las moléculas donde van a ver un ejemplo, un grupo que absorbe ese tipo de radiación. Entonces, entre más moleculitas tenga yo, moléculas de las que absorben ese tipo de radiación electromagnética, pues toda la cantidad acá, vamos a poner 5, de radiación visible que está pasando, pues entonces se va a ir quedando. Y digamos que acá, de un 100% que pueden ser esas 5 flechas que estoy colocando acá, simulando radiación electromagnética en el espectro de lo visible, solamente pasó una. Quiere decir que de un 100% de intensidad, si estas son 5, pues pasó solo una, sería 20%. Por lo mismo, esta sustancia absorbió un 20%, perdón, un 80% de la luz. Eso se absorbió y se transmitió un 20%. ¿Sí? ¿Eso de qué tiene que ver? Pues de esas sustancias que absorben o no absorben en la franja de lo visible se llaman cromóforos. Y pues cada uno está asociado a un tipo de radiación visible, a un tipo de color. ¿Qué tengo que tener como consideración para el análisis espectrofotométrico? Que el análisis espectrofotométrico funciona bastante bien en soluciones. Sí, ojo, una solución no es una mezcla heterogénea, una solución no es un coloide, una solución no dispersa la luz, porque es el efecto Tyndall, que es el que me sirve para mí determinar si una sustancia es o no es una solución, o es una mezcla homogénea. Si yo hago pasar aquí la luz, un rayo de luz, ejemplo, y aquí lo que pasa es que la luz se dispersa, entonces esto no es una solución, esto no lo voy a poder medir así. Puedo tener aproximaciones muy buenas, pero el método está elaborado para analizar soluciones. ¿Quiere decir eso? Que si entra un haz de luz, debe salir un haz de luz. Bueno, entonces, les estaba diciendo, después de eso pasó la luz, aquí ya hicimos como el zoom de lo que pasó, y digamos que esta línea era muy gruesa. Y de esa línea solamente pasó una línea delgadita. Después de eso viene un fotodetector. Un fotodetector son electrodos que se excitan fácilmente con la luz. Entonces digamos que yo aquí tengo el metal, por lo menos que se utiliza en las fotoceldas, hace exactamente lo mismo. Recibe luz del sol, los electrones que tiene ese metal se excitan muy fácil y entonces saltan a niveles superiores, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando llega aquí la luz, pues esa luz por el fotodetector hace que salte un electrón. Un electrón está acá. Y entonces va a haber una parte del equipo que me registra esas diferencias de potenciales, que me van a decir qué tanta intensidad eléctrica está asociada a esa cantidad de luz, ¿sí? Y pues esa flechita se va a estar moviendo dependiendo de qué tanta luz esté atravesando. Existen los fotomultiplicadores. Si aquí hay un fotodetector, pues entonces puede haber una cadena de fotodetectores para que llegue aquí la luz, excite un electrón, ese electrón excite dos electrones, haya aquí otro fotodetector y se aumente entonces así la cantidad o la intensidad eléctrica. Cuando eso sucede, pues entonces yo voy a tener unas señales mucho más fuertes con cantidades mucho más pequeñas de sustancia que esté interactuando. Bien, entonces estábamos hablando en esta parte de la transmisión de luz. ¿Cómo entonces va a ser eso? Pues el equipo me mide y me dice, en este caso está pasando, qué sé yo, cuando no está la muestra, está pasando toda la radiación y esa radiación, la que sea, va a ser un 100% de lo que se transmite. Y cuando pasa a través de la muestra, o sea, meto la muestra y hago otra vez que pase, pues entonces la cantidad que vaya a decaer esa intensidad, pues me la va a reflejar en un porcentaje. Me va a decir, si antes se pasaba el 100%, como en este caso, ahora la transmitancia, porque ese ya es el tema, el término con el que se trabaja, el porcentaje de transmitancia ahora es el 20%. ¿Y eso qué es? La relación entre la intensidad de luz que estaba pasando cuando la muestra no existía y cuando la muestra está interactuando con esa radiación electromagnética.
Bueno, ahora lo que tenemos que hablar nosotros o tenemos que manejar acá vienen siendo los términos en los que se va a trabajar todo lo que es espectrofotometría. Lo primero que estábamos hablando nosotros entonces es la transmitancia. Es cuánta luz se transmite, ¿no? Entonces, transmitancia. La transmitancia puede venir en porcentajes de transmitancia o en solamente transmitancia. ¿Sí? Como es una fracción, pues entonces si es porcentaje es entre 0 y 100 y si es transmitancia sola es entre 0 y 1. Ojo, ahí es que ahí uno tiene que estar como bien pendiente para no embarrarla en los ejercicios de aplicación. Además de eso existe otro término que es la absorbancia. En este caso, la absorbancia es cuánto se absorbió. Acá, esto es cuánto se absorbe. Son dos palabras diferentes. Absorber es la cantidad de energía que se quedó ahí. La absorbancia es 2 menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia o el menos logaritmo de la transmitancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los logaritmos base 10, entonces si yo digo que si fuera 1, el dato que yo estaría buscando, pues entonces sería A10, A2, los logaritmos siempre me están dando es eso, las potencias, la cantidad de ceros que tiene ese número, la dimensión del número que tengo. Y la absorbancia entonces es, ojo, como es un logaritmo, una relación logarítmica entre la transmitancia, yo no puedo en este momento, y es prohibido, utilizar reglas de 3 para determinar cuál va a ser la absorbancia dependiendo de otra sustancia. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros llegamos hasta estas alturas escuchando muchas veces al docente diciendo no utilice por favor las absorbancias, no utilice las reglas de 3 y uno sigue porque a veces funcionan y funcionan rápido, no hay que analizar mucho, pero en este caso como son datos inversamente proporcionales y además en escala logarítmica, pues no van a tener una relación que me permita o que pueda yo determinar por medio de una regla de 3. Bueno, tenemos absorbancia, transmitancia. ¿Qué más necesitamos nosotros saber para esto? Hay otra cosa que es bien importante, es el camino óptico. Transmitancia, ya vemos acá, absorbancia, es una A mayúscula. El camino óptico es una B minúscula. Las unidades son centímetros. Y es cuánta es la distancia que hay o que tiene que recorrer la longitud de onda, esas ondas, a través de mi sustancia. Generalmente en los equipos el camino óptico, el tamaño de la celda que va a atravesar la luz es de 1 centímetro. Si el ejercicio no me dice lo contrario, siempre voy a tener que utilizar 1 centímetro como camino óptico. ¿Bien? Y es eso, entre más ancha sea la celda, pues entonces más luz se va a perder en el camino, porque va a tener que interactuar con muchos más cromóforos al intentar atravesar esa sustancia. Les decía yo, la idea de esto siempre es que nosotros analicemos. Si yo tengo un ejemplo, una gelatina, primera cosa, una gelatina no es una solución, ¿sí? Es una dispersión de proteínas, eso viene siendo un coloide, ¿bien? Sin embargo, es lo que más se puede trabajar que ustedes tienen en la casa como para que analicen. Si ustedes se imaginan una gelatina de fresa muy muy dulce, aunque no tiene que ver nada el sabor, la intensidad de sabor con la intensidad de color, pues eso viene siempre en el mismo empaque. La cantidad de proteína, la cantidad de azúcar y la cantidad de colorantes. Si ustedes tienen una gelatina de fresa muy muy dulce, ustedes la van a ver muy intensa, muy roja. Si todo lo contrario, ustedes le van poniendo agua o le pusieron desde el comienzo más agua de la necesaria, pues la intensidad del color va a ser menor. Y por lo mismo ustedes van a asociar esa falta de intensidad de color con falta de sabor, con falta de el edulcorante que va a tener ahí presente, ¿sí? En este caso ocurre lo mismo. Entre más intenso sea el color de la sustancia, pues va a estar más concentrado. Y por lo mismo va a haber mayor o menor interacción entre esa cantidad de luz que está interactuando con ella, así que está atravesándola. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Bueno, el camino óptico les decía, otra cosa que tenemos que manejar siempre pues es la concentración.
La concentración para estos casos va a ser C. Puede venir en la unidad que sea. Dependiendo de ella, yo voy a tener que trabajar absortancias así o absortancias. Ya les explico esas dos de ahí, perdón. Bueno, entonces les decía, estamos trabajando la concentración y retomando el ejemplo de la gelatina. Si yo estoy pensando en una gelatina muy concentrada, con mucho sabor, pues la intensidad del color va a ser muy alta, ¿sí? Si el color es muy alto, o sea, si esto tiene muchas sustancias de estas que interactúan, o sea, si yo aumento la concentración, la luz que va a transmitirse va a disminuir. Entre mayor sea la concentración, menor va a ser la transmitancia. Y si yo aumento la concentración, la absorbancia, la cantidad de luz que va a absorber la sustancia, también va a aumentar. ¿Listo? Como para tener otras ideas. Les estaba diciendo que dependiendo de la concentración, yo puedo tener, esto se llama coeficiente de extinción. Puedo decir que el coeficiente de extinción molar, en este caso epsilon, coeficiente de extinción molar, va a trabajar siempre epsilon. Si la concentración viene en partes por millón, en tanto por ciento, en cualquier otra unidad, entonces yo voy a tener esa A. Esa A es absortividad específica. Específica porque es específica a esa unidad de concentración. Este coeficiente de extinción molar también se puede llamar absortividad molar. ¿Listo? Si viene en epsilon es porque la unidad de concentración es molar. Si viene específica es porque la concentración puede venir en cualquiera de los otros. Bien, ya después de haber visto toda la terminología, nosotros podemos entrar a trabajar lo que es la ecuación de Birch-Burger-Lambert, ¿sí? Fueron tres personas que al tiempo estaban viendo cómo interactuaban el camino óptico con la cantidad de luz que se transmitía, el camino óptico contra la cantidad de luz que se absorbía, la concentración con el camino óptico, la concentración con la transmitancia, la concentración con la absorbancia, viendo cómo se relacionaban entre ellas. La ecuación es sencilla y de aquí en adelante todo lo que es el tercer corte va a tener que ver con una ecuación nada más. A es igual a E por B por C. ¿Sí? A, absorbancia. E, epsilon, decíamos que es el coeficiente de extinción molar o la absortividad molar. B, que es el camino óptico. Y C, la concentración. Listo. Entonces, con eso yo que puedo encontrar cuál va a ser la concentración de una sustancia, ¿sí? O qué tan grande o qué tan pequeño es el camino óptico que tiene que atravesar esa muestra, cuál es el factor que me demuestra matemáticamente que la absorbancia está relacionada con la concentración, y además de eso, pues cuánta va a ser la luz que se va a quedar en ese sistema, ¿sí? Entonces ya con esto, cuando yo tengo un análisis de un equipo, pues entonces yo voy a decir, esta muestra está más concentrada, está menos concentrada, acepto un lote, rechazo un lote, repito un proceso. Cualquier decisión pues se toma a partir de esto. Decíamos también que el epsilon solamente es cuando la concentración es molar. Si la concentración no es molar, pues la ecuación va a ser A es igual a A por B por C. ¿Listo? Esa viene siendo la ecuación. Ya lo que empezamos a trabajar después de este video vienen siendo ejercicios. ¿Listo? Entonces otros dos videitos grabaré o un solo video de varios ejercicios. Ahí vamos mirando cómo nos va con el tema. Pero hasta acá viene siendo la parte de la teoría. ¿Listo? Entonces, la idea finalmente es, vemos esto, vemos los otros ejercicios y arrancamos con lo que sea el taller.